Bendito el Señor. Gloria a Dios. Amén. Oramos pero no grabamos. Igual estamos encomendados al Señor. Amén. Vamos a estar compartiendo ahora. Vamos a ir al Viejo Testamento. A Primera de Reyes. Vamos a leer unos pedacitos. Ahí vamos a ir primero al 15. Al 15:9. Precioso Señor. Como dice en el Nuevo Testamento, todo lo que está escrito en el Viejo Testamento es como ejemplo de todo lo que vivió el pueblo antiguo, el pueblo de Israel, cómo actuaba Dios con ellos, para saber qué es lo que nos espera a nosotros. Si nos portamos bien, si nos portamos mal. Amén. Dice ahí, en el 15:9, dice, reinado de Asa. En este tiempo Israel estaba dividido en dos. Era Judá, el pueblo de Judá, y el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, acá dice, reinado de Asa. Asa era el rey de Judá. Vamos a leer ahí, dice. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. O sea, mientras en Israel reinaba Jeroboam, empezó a reinar Asa en Judá, en el otro pueblo, ¿no? Sí. Dice, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. ¿Ven? O sea, nos hace un resumen de lo que fue el reinado de este rey, ¿no? Entonces vemos ahí que Dios dice que tenía un corazón agradable. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Sabemos que el rey David fue agradable a Dios. Pecó, porque pecó cantidad de veces David, ¿no? Aún mandó matar a un hombre para quedarse con la mujer, pero él se arrepentía y pedía perdón de corazón y no cometía más los mismos pecados, y Dios lo perdonaba. Y David sufría el castigo, ¿verdad? Que es lo que nos viene a nosotros cuando pecamos. O sea, que si dice que Dios no tiene por inocente al culpable. Si hacemos algo malo, Dios nos perdona, pero el castigo viene. Es como si nuestro hijo se porta mal, nosotros lo perdonamos, lo amamos, pero la palmada o la penitencia tiene que estar para que aprenda. Lo mismo es con nosotros, ¿sí? Entonces ahí dice, porque, o sea, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas. Los sodomitas eran todos personas degeneradas en lo sexual. Sodomita era un pueblo sodomita que practicaba degeneración. Quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho en todo el pueblo de Israel. Quitó todos los ídolos. También privó, y hasta su madre, o sea, no tenía acepción de personas. Si estaba contra Dios, él iba ahí, ¿sí? O sea, que no dejó que la madre fuera reina, porque la madre había hecho un ídolo de acera, había hecho una estatuita de la diosa Acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre, agarró eso que había hecho la madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. O sea, no le importó que era la madre, sabía que estaba contra Dios, entonces sacó, lo quemó y no le permitió que ella fuera la reina, ¿sí? Dice, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. ¿Qué quiere decir? Que si bien el rey hizo lo recto y el corazón del rey era agradable a Dios, el pueblo, si bien no tenía los ídolos porque él se los había quitado, seguía anhelando en el corazón e idolatrando de corazón, ¿no? Claro. Poniendo la fe en otros dioses, en otras cosas. Dice, con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida, ¿sí? O sea, él se mantuvo recto durante toda su vida. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué mira Dios? El corazón, ¿no? El corazón. Nosotros muchas veces sabemos qué es lo correcto, ¿no? Y vamos haciendo lo recto. Los demás alrededor lo harán o no, pero no están nosotros. Dios mira el corazón de nosotros. Claro. Nosotros lo que no podemos es, ¿cómo te voy a decir? Participar de las cosas que sabemos que están mal, ¿sí? Y si está mal tengo que decirlo, ¿verdad? Pero el otro se corrige o no se corrige. Eso es cada uno, por eso la salvación es personal. Este era el reinado de Asa en Judá, ¿no? Ahora vamos a ir un poquito más adelante. Mientras este rey reinó 41 años, en el otro reino de Israel hubieron cantidad de reyes que hacían cualquier cosa.
contra Dios, ¿sí? Cualquier cosa. Pero nosotros vamos a ir a mirar el reinado de Acab, que comienza en el 16:29. ¿Sí? Y acá dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, o sea, en la otra parte del pueblo, el año 38 de Asa, rey de Judá. O sea que Asa había reinado unos cuantos años en Judá, y en Israel comienza a reinar Acab. Vamos a ver Acab, qué era lo que hacía. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Lo malo, cosa terrible, ¿sí? Dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. Baal es el diablo, y lo adoró, lo sirvió y lo adoró. En vez de adorar a Dios, servía al diablo, ¿sí? Dice: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea que cuando este rey hace todo lo malo delante de Dios, la ira de Dios viene contra él, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Provocar al Dios Todopoderoso. Dice: en su tiempo, provocar la ira de Dios. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Jericó era una ciudad que la derribó Josué. Josué. Yo he escuchado eso. Ahí está. ¿Cómo la derribó? ¿Con macetas y con bombas? No. Dando gloria a Dios. Es decir, que la rodearon, todo el pueblo rodeó 7 veces durante 7 días. Y al último, tú la sabes mejor que yo, toca la trompeta, el último día 7 veces, sí. Tocan la trompeta y el pueblo grita, y los muros, que eran muros anchísimos, donde vivía la gente, o sea, eran casas los muros, de tan grande, para que te haga una idea, el pueblo de Israel grita y los muros se rajan y caen. ¿Quién hace eso sino el Dios Todopoderoso, no? Pero aparte dijo Dios, cuando se derrumbó los muros de Jericó, que aquel que edificara la ciudad de nuevo iba a perder a su primogénito, o sea, al primero y al último de sus hijos, ¿no? Acab, yendo contra todo lo que Dios hizo, reedificó Jericó, aun cuando Dios había dicho que le iba a costar eso. Le está diciendo: este es el castigo por hacer esto. Él fue y lo hizo igual, y el castigo le llegó, ¿verdad? Dice así: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Sí? Las palabras que Dios puso en la boca de Josué después que derribaron el muro, que tuvieron la victoria, eso se cumplió tal cual, el castigo, la penitencia, ¿sí? Y ni siquiera el perdón, porque no había arrepentimiento. Entonces ahí tenemos un pueblo dividido, ¿sí? Tenemos un rey que hace las cosas agradables a Dios, y un rey en la otra parte que hace todo contrario a Dios, ¿verdad? Ahora, Dios nos va a mostrar como aun cuando a nosotros nos pueden tocar estar en la parte donde Dios está castigando, cuando nosotros estamos con Dios, Dios nos guarda y nos protege, ¿verdad? Porque entonces estaba este rey haciendo cualquier cosa contra Dios, y aparece Elías. Elías era un profeta de Dios. ¿Tá? ¿Qué era un profeta? Alguien que hablaba lo que Dios le mandaba decir. Alguien que tenía una relación personal con Dios, ¿sí? Nada especial, porque ahora también vamos a ver que Elías era un hombre como cualquier otro, que aún tuvo miedo y salía corriendo y se escondía. Lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tenía especial Elías? ¿Qué es lo que nos pide el Señor que tengamos nosotros? Una relación con Dios, ¿no? Una relación personal. Yo, por ejemplo, voy al supermercado, converso con las muchachas de allí. Eso no es una relación, eso es una conversación. Ahí está. Y Dios nos pide una relación personal con Él. Que podamos hablar de las privacidades nuestras con Él y escucharlo, aprender a escucharlo, ¿verdad? Entonces aquí aparece Elías. Dice: entonces, por todo lo que estaba haciendo Acab, dice: entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, le dijo al mismo rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
por unos cuantos años no llovió una gota y no hubo rocío en la tierra de Israel, sino hasta que Elías orara y pidiera que lloviera. Ahí vemos dos cosas. Una, la importancia de lo que es la palabra, lo que uno dice. ¿Qué pasa? Acá Elías es un siervo de Dios, ¿verdad? Y habla lo que Dios le mandó decir y Dios lo respalda. Porque ¿quién puede hacer que no llueva por años y que aún no haya rocío, que no haya humedad en la tierra? Solo Dios. ¿Qué produce eso? Una gran hambruna, muerte de animales, muerte de personas, todo. Hoy en día nosotros hablábamos, ¿no? Si hay una sequía te suben los precios, si hace mucho frío y hay helada te suben los precios. Bueno, en aquellos tiempos era similar. Y las vacas no tienen pasto para comer. Claro, se muere ganado, muere todo. Imagínate que dice años, no era unos días o una semana, años, sin llover y rocío, por la palabra de Eliseo, o sea, de Elías, perdón. Cuando él orara, iba a venir la lluvia, y él iba a orar obviamente cuando Dios lo mandara, porque él hablaba lo que Dios le mandaba, amén. Entonces dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, después que dijo esto, Elías, 17 estamos, a continuación, dice, y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Este era el siervo de Dios. En la tierra no iba a llover más, en esos lugares no iba a llover más, ni iba a haber una gota de rocío, nada de agua. Dios le dice, ándate allí, escóndete, allí vas a tener agua y comida. ¿Sí? Ese era el siervo de Dios porque era obediente a Dios, Dios lo guardaba. Estaba en la misma tierra, no iba a llover, iba a haber hambruna, pero Dios le iba a sustentar, ¿verdad? Entonces dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos, a los pájaros, que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces vemos dos cosas, la autoridad y el poder de Dios, porque un cuervo se agarra algo para comérselo, es un animal. Claro, pero cuando Dios manda, todo el mundo obedece, los animales obedecen si son creación de Dios. Le traían pan y carne y lo alimentaban y lo sustentaban, y tenía agua del arroyo. No necesitaba más nada, tenía el sustento, ¿verdad? Dice, pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces vino luego a él palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios le vuelve a hablar y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Es una ciudad. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Imagínate el profeta, ¿no? Dios lo manda que se esconda a tomar agua de un arroyo y le manda pan y carne a un cuervo, y después le dice, cuando se le seca el arroyo, que vaya, que una mujer viuda, o sea que no tenía sustento, porque en aquel entonces si no tenía marido, ¿quién me iba a sustentar? Que ella lo iba a sustentar. Entonces Dios, ¿dónde se mueve? En lo imposible, donde nosotros vemos que no hay salida, porque Elías podía haber dicho, Señor, una viuda me va a sustentar a mí que soy un hombre. Claro. O sea, era como irracional a la mente humana, ¿verdad? Pero así Dios era que se glorificaba. Así que dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era lo único que tenía, un puñado de harina, un poquito de aceite, iba a hacer un pan con unos poquitos palos que había juntado, y era lo que tenían para comer, iban a comer eso y bueno, después esperar morirse porque no había más nada. No había animales, no había pasto, no había trabajo, no había nada.
se estaba muriendo todo, ¿no? Entonces Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Era lo único que tenía la mujer y viene el profeta de Dios y le dice que no tenga miedo y que le dé a él primero de comer. Nosotros, yo creo que le hubiéramos dicho, si no estábamos seguros si era un hombre de Dios, no, perdóname, pero es lo que tengo, ¿no? Pero la mujer creía en Dios y creyó en la palabra de este varón, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo? Fue y hizo como él le dijo. Él le dijo, vamos a leerlo de nuevo, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y le dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La mujer podía haber agarrado y haber ido a mirar la tinaja y tenía un puñadito de harina y un poquito de aceite en la otra tinaja. Solo eso. Este hombre le estaba diciendo que hiciera un pedacito de pan para él y después que hiciera para ella y para su hijo, que encima Dios había dicho que no iba a faltar la harina y el aceite. Y ella sabía que no había nada allí, que no le daba, pero tuvo fe. Y hizo. Y fue obediente. ¿Sí? Dice, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, porque la mujer sacaba y hacía un pancito y la harina seguía ahí y el Señor iba reponiendo la harina, nunca le faltó. Tampoco le faltó la fe en creer que Dios era capaz de hacer lo que sus ojos estaban viendo que era imposible. Nuestra vista a veces ve las cosas imposibles, pero para Dios no hay imposible. Entonces tenemos que pedirle al Señor poder tener la fe de esa mujer, de que no importa, ella ya estaba considerando que estaba muerta, iba a comer ese pan y se iba a echar a morir. Y el Señor le dijo que no le iba a faltar. Y entonces ella fue obediente. Y eso es lo que el Señor nos pide, obediencia. Cuando nosotros somos obedientes, no importa lo que esté pasando alrededor. En este país no iba a llover por mucho tiempo y ya estaba todo terminado y aún faltaba para que lloviera. Y el Señor dijo, no les va a faltar. Y no faltó, no faltó. No, quizás no tenían opulencia, pero tenían lo necesario para vivir, si no morían. Amén. Entonces dice ahí, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, o sea, se murió, el niño se murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Ella pensó que por los pecados que ella podía tener, Dios había quitado la vida de su hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y le dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. A pesar de que Dios le estaba proveyendo el alimento, la harina y el aceite, la mujer había flaqueado en la fe. Había flaqueado en la fe. Entonces, ¿qué hace Dios? Toca a su hijo. ¿Para qué? Para que ella pueda ver que Dios está ahí y está con ese varón y le devuelve la vida de su hijo. Que Dios es todopoderoso. Y que nosotros no tenemos que flaquear en la fe. Tenemos que acordarnos que cuando nosotros flaqueamos en la fe somos desagradables a Dios. La fe de nosotros es como el perfume. La fe mueve montaña. Ahí está. ¿Sí? Dice que aún si tuviéramos fe,
como el granito de mostaza, le diríamos al árbol más grande que se desarraigue y se vaya al mar. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos fe, no hay problema grande. Dios es más grande que todos los problemas. Entonces la solución la da Él, ¿sí? Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, 3 años no llovía, 3 años, diciendo, ve, muéstrate acá a ese rey malvado, preséntate delante de él, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Después de 3 años le dijo, andá y presentate delante del rey, dice que yo voy a hacer llover. Dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, a un empleado, su mayordomo, el rey. Dice, Abdías era en gran manera temeroso, este empleado del rey era temeroso de Dios. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Jezabel era la mujer de Acab, terrible, malvada. Ella mandó matar a los profetas de Dios. Dice, cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Él se arriesgó para salvar esos 100 profetas. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, que venía a buscar a Acab. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. O sea que cuando Dios le dice a Elías que vaya y se esconda en la cueva, que lo va a sustentar con pan y con carne que le manda por los cuervos y tomando agüita, mientras él está escondido ahí, Acab está rastreando todo para encontrar a Elías, porque solamente él podía hacer llover. Y no lo encontró en ningún lado, porque ¿quién lo mandó a esconder? Fue Dios. ¿Quién lo guardó? ¿Quién lo protegió? Fue Dios. No lo pudo encontrar. Dice, y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. El rey vino a buscar a Elías, ¿sí? Entonces cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Por qué? ¿Por qué había sequía? Había sequía porque Elías dijo que no iba a llover hasta que él no hablara, ¿verdad? Pero ¿por qué era la sequía? Por la maldad de Acab, ¿no? Y entonces el rey todavía, que siendo el perverso que hacía toda la maldad por la cual Dios mandaba el castigo, le dice, ¿eres tú el que turba a todo Israel? No era Elías. Y mira lo que Elías le contesta. Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Qué le dijo? Que trajera a todos los profetas del diablo, a todos los que trabajaban para el diablo, que los reuniera en un lugar, ¿sí? Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías al pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Estaban entre Dios y el diablo, en el medio, no decidían, ¿verdad? Dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él, o sea, al diablo o a Dios, no hay medias tintas. Dice, y el pueblo no respondió palabra.
Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, 450 personas que servían al diablo, y solo uno que servía a Dios. Dice: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. O sea que le decía, que le dieran un buey a él, y un buey a los 450 profetas de Baal. Iban a hacer tipo como un altar de madera, y lo iban a prender fuego, ¿sí? Pero no tenían con qué prender fuego. Tenían la madera y el buey, ¿sí? Le dice ahí: y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Él no iba a prender fuego allí. Dice, ellos tenían los 450, esos que servían al diablo, tenían que pedirle al diablo que encendiera fuego allí, a ver si tenía tanto poder. Invocad luego, dice, vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. O sea, le quería mostrar al pueblo de Israel quién era Dios, si el diablo o Dios, ¿sí? Entonces dice: entonces Elías dijo a los profetas del diablo: escogeos un buey y preparadlos vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no les contestaba nada. Es como las personas que le oran a Tampito a las cosas, y como tú dices, no sé, se moja, ¿será que te concede? Sí, lo que sea? Es un cartón. Eso, ¿viste? Pero que no iba a contrariar a mi madre, nada. Dice, pero no había voz. Y mi madre decía también: si se te moja mamá, no te paga la promesa, decía. Pero no había voz, o sea, no les contestaba, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando, saltaban cerca del altar que habían hecho, gritaban, le pedían al diablo que les tirara fuego, a los dioses que ellos creían que tiraran fuego, como dice al San Expedito, al Padre Píbal, a no sé qué. Y no pasaba nada, Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos todavía. Le decía, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, con minúscula. Quizás está meditando, o no tiene algún trabajo, o va de camino. Dice, tal vez duerme y hay que despertarle. Dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban, se cortaban con cuchillos, ¿sí? Y con lancetas. Dice, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Se lastimaban para que los dioses le dieran lo que... No. Esta, por ejemplo, viste las personas que van de rodillas a cumplir una promesa a la Virgen de no sé qué. ¿Cómo pueden ir de rodillas? Y Dios que nos dice que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo. Ni un metro de rodillas. Pero Dios nos dice que cuidemos el templo. ¿Cómo vamos a andar de rodillas? ¿Qué le ofreces a Dios? ¿Lastimaduras? Y Él nos dice que cuidemos el cuerpo. Dice, aconteció al mediodía, Elías se burlaba de ellos. Y ellos, dice, clamaban grandes voces, se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. No pasó nada. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. O sea, preparó la leña, hizo toda una zanja enorme alrededor, y arriba puso los pedazos de buey, ¿no? Lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, les dijo encima, mojen el buey y mojen la leña. Mojen todo. ¿Sí? Hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron. O sea, le volcaron como 12 cosas de agua, empaparon el buey, la leña, las canaletas se han de haber llenado. Dice, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Estaba todo mojado.
¿sí? Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, dijo, no dice que gritó, dijo, yo no escucho. Dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dios mandó fuego de arriba y consumió todo, aún secó todo el agua que estaba ahí tirada. Dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Mató a todos los que servían al diablo, ¿sí? El pueblo recién ahí, decidió seguir a Dios. Por un poco de tiempo, porque el pueblo de Israel vuelve a caer una y otra vez, pero está. Entonces Elías dijo a Acab, al rey, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, a lo más arriba del monte, dice, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces, o sea que bajara y subiera 7 veces y volviera a mirar. A la 7ª vez, dice el siervo de Elías, dice, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Vio allá en el horizonte una nube así, del tamaño de la palma de una mano. Y Elías decía que iba a llover. ¿Pero? Y aconteció, y le manda a decir al rey que se prepare el carro y que salga porque la lluvia lo va a demorar, si no. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Corrió, a todo lo que da corrió Elías, ¿verdad? Que iba a ser Acab. Dice, Acab dio a Jezabel, que era la que mandaba matar a todos los profetas, fue él, el rey perverso, a contarle a su esposa más perversa todavía lo que habían hecho, lo que había pasado, ¿sí? Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, si no estaba muerto Elías al otro día, que los dioses hicieran lo que quisieran con ella. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida Elías. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la 2ª vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Acá Dios no lo mandó a esconderse, no lo mandó correr. Él se fue, él se escapó, él salía corriendo porque huía del peligro de lo que le había dicho Jezabel. Pero él no le preguntó a Dios, Dios no lo mandó, él tenía miedo, él veía el peligro y se escondió. Y aún Dios lo guardó y lo sustentó, lo alimentó a través del ángel, porque Dios cuida a aquellos que
ve el corazón sincero, ¿verdad? Entonces dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Lo mismo que le había preguntado dentro de la cueva, lo hace salir afuera. Y le muestra todo esto. ¿Por qué le muestra? Dice, y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, no era Dios. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible, delicado, algo calmo, y ahí estaba Dios. Y le preguntaba, ¿qué haces aquí? Ni siquiera le estaba retando, ¿qué estás haciendo escondido? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Lo hizo salir del escondite. Estaba con miedo, Elías se había escondido. ¿Sí? Tenía miedo, porque todos podemos tener miedo en algún momento. Pero Dios ahí le dijo, porque conocía el corazón de Elías, vuélvete. No le dijo, no te va a pasar nada, yo te protejo. No era necesario, Elías sabía eso. Solo que tuvo un momento de flaqueza y Dios le dice, vuélvete, todavía tengo cosas para que hagas. Porque acá si bien dice que unja a Eliseo iba a ser el profeta que iba a suplantar a Elías. Y entonces Elías, ¿qué iba a pasar con Elías? Iría a morir, ¿no? Elías no se murió. Elías lo llevó el Señor, lo vieron, Eliseo lo vio, el Señor se lo llevó así vivo y todo, para arriba, se lo llevó, no sufrió muerte ninguno, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él tenía una relación personal con Dios. Yo sabía que él tenía miedo, pero sabía una cosa, él era obediente, por más que tenía miedo acá. Tenía miedo, se escondió en una cueva, ¿sí? Y encima sale afuera y el Señor le muestra el viento, le muestra el terremoto, le muestra el fuego y después le muestra, yo estoy acá, en la seguridad, en el silbo apacible, en la paz, en la tranquilidad, ahí está Dios, ¿sí? Ahí, con ese silbo apacible y con su voz, Él no le dijo ni nada, no te preocupes, te voy a cuidar, nadie te va a hacer nada, no, le dijo, vuélvete, que tienes que ir a hacer esto y aquello y lo otro, porque sabía que Elías iba a ser obediente, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios valora y premia lo que es la obediencia a Él. Si lo hizo en el Viejo Testamento, lo sigue haciendo hoy día, por algo nos habla, ¿verdad? Este hombre tenía miedos, era un hombre como cualquier otro. Cuando murió el hijo de la viuda, aún se llegó a contrariar y le dijo al Señor que hasta la mujer esta atormenta donde estoy yo. O sea, Señor, ya está, por favor. Pero Dios lo amaba porque era sincero y obediente. Y tenía esa relación con Dios. Dios lo conocía a él y él conocía a Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios guarda a los que son obedientes.
En esa tierra no llovió durante 3 años y Dios le sustentó, le cuidó que no le faltara nada, nada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llegamos a ser obedientes, a tener esa relación con Dios personal, no importa lo que pasa alrededor, no importa, porque Dios provee. Había una zona, esto es un testimonio, ¿no? Que lo pasaban por internet. Hubo un terremoto terrible. Y allá se destruyeron cantidad de casas, y allá en el medio del campo había un ranchito que se desmanteló un poco, pero no se desmoronó nada. Y entonces estaba una viejita, vivía solita allí la viejita. Ella estaba limpiando la casa, ventilando, los vecinos, no, que como está bien, feliz, contenta y alabando a Dios y no sé qué. Y dice, pero dice, tanta destrucción. Pero mi hijo no se da cuenta que tenemos un Dios que hasta nos sacude la casa. Dice, para sacarle el polvo, dice, nos sacude todo, dice, y usted se va a asustar por un terremoto. Dios transforma aún lo más terrible cuando nosotros somos obedientes en cosa edificativa y buena para nosotros, ¿verdad? Por eso es que Dios nos hace tanto énfasis en lo que es la obediencia a lo que podamos entender. Y sobre todas las cosas, lo que es más valorable para Dios, el poder llegar a tener esa relación personal de cada uno, ¿no? Claro. Porque Elías era uno, y todos los demás eran diferentes. Eliseo era diferente, David era diferente, nosotros somos diferentes, pero somos iguales, o sea, somos personas de carne y hueso. Cada uno de nosotros podemos tener una relación personal con Dios, y es lo que Dios quiere, que tengamos esa relación personal con Dios, ¿sí? A través de nuestro Señor Jesucristo, que aprendamos a conocerlo y amarlo y a obedecerlo a Él. Cuando nosotros tenemos esa relación personal con Dios, es muy difícil que nos engañen. Es muy difícil que nos tuerzan, porque Él nos ayuda, porque Él nos alerta. Nos pueden engañar por un ratito, pero el Señor nos muestra las cosas. Cuando estamos tristes nos sana, nos alegra, nos levanta, nos sustenta en todas las cosas. Pero lo que nos pide es eso, una relación personal con Él, para que Él nos ayude a amarlo, a respetarlo, aprendamos a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa relación personal con Dios, es cuando realmente podemos sentirnos seguros, porque Él no guía, así como Elías fue y dijo, no es por mi palabra, no va a llover. ¿Por qué? Porque sabía que Dios lo estaba mandando y sabía que Dios lo iba a respaldar. Pues yo no me animaría a decir eso si Dios no me manda, porque al otro día llueve y se van a estar burlando de mí, ¿verdad? Pero cuando Dios manda, ¿sí? Dios hace y Dios respalda. Mandó a los cuervos a darle comida, sustenta todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que tratar de tener esa relación personal con Dios para que nuestra fe no mengue. Vamos a tener momentos como el día en el que nos vamos a esconder en la cueva. Ay, sí. Hay momentos en los cuales nos acobardamos, pero ahí está el Señor y nos habla con amor y nos saca y nos ayuda, ¿verdad? Porque todos, ¿sí? Tenemos nuestros momentos de flaqueza. Allá en Santiago, mira, vamos a leer de última, Santiago 5:17, cuando Santiago hace referencia a Elías, precisamente. El Señor reprenda al diablo. Bendito el Señor. Ahí dice en Santiago 5:17, el subtítulo arriba dice, sed pacientes y orad. Pero en el 5:17, o sea, todo nos está hablando de la oración. La oración es nuestra relación con Dios, claro, ¿verdad? Y ahí en el 5:17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Sí? 3 años y medio, solamente por la palabra de él. Pero en realidad no era por la palabra de Elías, era por la relación personal que Elías tenía con Dios, ¿sí? Y acá cuando dice oró fervientemente, no es que estuvo todo el tiempo orando, que estuvo muy... No, ferviente, porque la relación de él era con Dios. Tenemos que orar, pero tenemos que hacer una oración en la cual nosotros podamos llegar y decirle al Señor, necesito conocerte y quiero tener esa relación personal. Que yo no puedo contarles, porque es sin palabras, la relación que cada uno tiene es diferente, distinta. Es como un matrimonio, como uno dice, de afuera se ve una cosa, pero cada casa es un mundo. Bueno, la relación de cada uno de nosotros con Dios
Es de cada uno, es personal, es diferente. Acá ni siquiera Elías dice cómo Dios le hablaba, sino que Dios le hablaba. Dios le hablaba y le decía, Dios le guiaba. Y era Dios porque estaba respaldado, todo lo que él hacía. Imagínate que mojó el buey, mojó la leña, llenó todo de agua, le habló a Dios y Dios hizo y consumió todo con fuego. Para mostrarle a todo un pueblo que Él era Dios, ¿sí? Que Él era Dios. Lo mandó a ser sustentado por una viuda, algo irrazonable totalmente, pero también bendijo a la viuda, porque si Elías no hubiese ido allí, ¿sí? Esa viuda hubiera muerto, hubiese hecho ese pan, hubiese comido eso y se hubiera muerto de hambre con su hijo allí. Pero ¿cómo era la viuda? Obediente. Y tenía fe, porque le creyó a Elías, cuando Elías le dijo, dice Dios, ¿sí? Jehová dice que no te va a faltar nada, no tengas miedo, no te va a faltar nada. Fue obediente, aun cuando lo que veía, lo que ven los otros ojos es como que es imposible. Pero tenemos que acordarnos que Dios es Dios de lo imposible. Si nuestros ojos ven que todo está mal, pero estamos poniendo todo en manos de Dios, tenemos que descansar tranquilamente, que Dios va a dar la salida. A veces estamos contra una pared y no hay salida, Dios abre puertas. Tenemos que tener la fe en Él puesta, la fe, certera de que Él nos va a dar la salida. Yo te doy este problema, Señor, bueno, Él nos va a dar la salida. Pero tenemos que acordarnos, la fe es como nuestro perfume. Si nosotros no nos ponemos desodorante, apestamos, ¿verdad? Si nos ponemos desodorante al cabo del día, nuestro cuerpo larga olor, es olor feo. Bueno, la fe es el perfume que nosotros nos ponemos para Dios. Cuando nuestra fe flaquea, salen las cosas feas que a Dios no le gustan. Cuando nuestra fe es firme en Él, firme, somos agradables a Dios, ¿tá? Entonces lo importante es mantener nuestra fe y buscar y trabajar cada uno en esa relación personal con Dios, porque Dios es el único a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que nos puede guiar, que nos puede enseñar y que, como hablábamos, el único que nos ayuda a entender la palabra de Dios, la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, hoy leemos un versículo y nos habla una cosa, y capaz que dentro de 2 o 3 días el mismo versículo y nos habla otro tema, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y tiene poder, ¿sí? Entonces Dios es el único que puede tratar con nosotros y darnos el entendimiento. Tenemos que trabajar en esa relación personal con Dios que es de cada uno, privada. Nadie sabe, nadie se entera, nadie ve, pero nosotros la sentimos porque Él va haciendo y cambiando nuestra vida. Sobre todo acá adentro, sacando dolores, rencores, los pesos que llevamos encima. Cargamos a veces unos pesos que no nos corresponden. Muchos años cargamos cosas, dolores, tristezas, rencores, culpabilidades, porque el diablo nos azota. Cargamos con todo eso y cuando vamos a Él, Él nos saca el peso. Nos saca el peso. De venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces con la carga que tenemos que ir a Él. Amén. Y darle la carga para que Él la lleve por nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Santo y poderoso, mi Señor. Te damos las gracias, Padre Santo precioso, por tu preciosa palabra, Señor. Por este testimonio, Padre, que tú nos has dejado plasmado aquí, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tal cual Elías, mi Señor Santo, somos personas sujetas, Padre Santo bendito, mi Señor, a pasiones, Padre. Nos toman, mi Señor, muchas veces los miedos, las inseguridades, Señor. Por eso, Padre, como dijo aquel varón, mi Señor Santo, para que sanaras a su hijo, ayuda nuestra incredulidad, fortalece nuestra fe, Señor. Afirma nuestra confianza plena en ti, Padre. Ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos tener esa relación personal contigo, Señor, y podamos contarte y dejarte todas las cosas para que tú nos estés sanando, mi Señor. No hay un médico que pueda librarnos de las tristezas, de las angustias, de todo lo que pueda haber en nuestro corazón. No lo hay, Señor. Pero tú sí, Padre, tú tienes todo el poder y la autoridad, Señor, porque tú eres nuestro Creador, Padre. Así que te rogamos, mi Señor, que sigas tú tratando con nosotros, que nos tengas un poco más de paciencia, Señor, y que sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros, cambiándonos, Señor, metiendo tu mano buena en nuestros corazones, Padre precioso, en el nombre de Jesús, Señor, para que realmente, Padre, podamos ser nuevas criaturas, Señor, selladas, Padre, con tu Santo Espíritu, que tú nos ayudes, Señor, aún a cuidar de estos cuerpos, Padre, que son templo de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos servirte hasta que tú quieras, Padre. En el nombre de Jesús, danos tú la fuerza y la sabiduría y el entendimiento, Señor, para hacer todas esas buenas obras que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor.
En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos las gracias, nos encomendamos en tus manos, Señor, bendito Dios, y que tú nos estés guiando en todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.